Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a tu canal, Adrián AJ. Hoy te traigo el análisis y explicación de la película Heridas, difundida a través de Netflix. Créeme, si tú te has quedado completamente estupefacto luego de ver el final de Wounds, o bueno, el título en español que es Heridas, no has sido el único, ni serás el único en la lista. De hecho, para hacer este video tuve que amarrar 4 fuentes fundamentales. Investigar sobre la información disponible en el libro en el que está basada la película, una novela corta de título La inmundicia visible, y recopilar información acerca de la entrevista que dio el director de la película, Baba Kambari. Y tuve que sacar información disponible sobre el ocultismo gnóstico y un poco de psicoanálisis clínico. Así que si al final de la película sigues con dudas, preguntas o interrogantes, has llegado al lugar perfecto, porque a continuación damos inicio al análisis y explicación de Wounds o Heridas. ¿Lo que sucede en la película es real o es una fantasía? Bueno, la primera pregunta, y sin duda la más importante, es la siguiente. ¿Lo que vemos en pantalla es real o es simplemente producto de la imaginación de Will? Aunque la película está espectacularmente abierta a interpretación, luego de revisar todo el material disponible para analizar la película, he llegado a la conclusión de que la película está hecha de retazos de realidad, que son muchos, y otros retazos de fantasía que suceden únicamente dentro de la mente de Will, interpretada por Armie Hammer. Y a continuación les explico el porqué. ¿Qué es lo que es real y qué es lo que es fantasía en la película? Lo primero que hay que notar en la película es lo siguiente: la vida de Will se está yendo por la borda porque una especie de entidad demoníaca aterradora lo está acechando. Y a él le da tiempo de estarse preocupando de que su relación con su novia no funciona. Aquí entonces es notable que los aspectos reales son aquellos que tocan a Will, sus relaciones fallidas con Alicia y Carrie, y muy intensamente con Rosie y con Eric. Las conversaciones que tiene Will con esos 4 personajes son estructurales en la realidad de Will. Todo lo relacionado con las cucarachas, los portales y las criaturas místicas que salen de heridas putrefactas es parte de la fantasía, pero la explicación es mucho más interesante. Entonces, ¿qué es lo que le sucede a Will? Un aspecto fundamental que señala el director Baba Kambari y que se refleja a la perfección en la novela es el carácter de Will. Will aparentemente es un ser carismático y alegre, muy guapo y encantador, claro, pero debajo de eso está un hombre que no terminó sus estudios, que se conforma con el salario de bartender, que se conforma con una relación con una mujer que no ama, porque no tiene las agallas de luchar por la mujer que realmente ama, que en el momento de una pelea en su bar no se mete, sino que espera que otros actúen, que pretende vivir una vida fácil, complementada con drogas y alcohol. En resumen, Will es un ser vacío. Hay un punto adicional que quizás nos pasa por alto, y es la camaradería que hay entre Will y Eric, y los agentes de la policía, Duane y Patrick. Es un tipo de camaradería y apoyo cuya única explicación sería que los 4 por lo menos compartieron algún tipo de experiencia significativa, y teniendo en cuenta los antecedentes de Eric, se puede suponer que los 4 estuvieron enlistados en Afganistán. Quizás el comportamiento de Will, desapegado, desenfadado y pusilánime, es un tipo de respuesta al trauma emocional que le produjo haber servido como soldado en la guerra contra el terrorismo en ese país. ¿Y qué tiene que ver con eso el asunto de la traducción de las heridas? Para eso hagamos la lectura del párrafo que aparece en el inicio de la película. Le había susurrado sobre sí mismo, cosas que no sabía, cosas de las que no tenía idea. Y el susurro se volvió irresistiblemente fascinante y produjo un enorme eco dentro de él, porque estaba vacío por dentro.
Joseph Conrad, cabeza de la oscuridad. Este párrafo es sumamente revelador. Algo le pasó a Will que le reveló cosas sobre sí mismo, y quizás no era algo sobrenatural como parece. El momento decisivo que quiebra la película en dos es el episodio con el teléfono celular. Aquí se puede especular que en efecto Will recuperó el teléfono, logró desbloquearlo y en efecto le enviaron esos mensajes perturbadores y vio las fotos y el video. Y lo más probable es que esto era en realidad, como él lo dijo, un proyecto de los estudiantes para alguna cuestión cinematográfica, y los mensajes eran de broma, pero las fotos del hombre degollado, la sangre y la cabeza zombie despertaron algo en Will, algún tipo de porquería emocional que aún tenía en la cabeza después de la guerra, un deseo reprimido, y era el deseo de matar. ¿Qué sucedió con Carrie? Como ya dijimos, las escenas entre Carrie y Will sí sucedieron, y se asume que ella ya no estaba interesada en él, y que en consecuencia ambos rompieron. Allí Will sucumbió a sus más oscuros instintos y la asesinó. Hay evidencia en la película que esto sí puede haber ocurrido, específicamente dos flashbacks, uno con la cabeza de Carrie cortada y el otro en el cuarto completamente salpicado de sangre. Lo que ocurrió fue simplemente que Will asesinó a Carrie con una violencia mórbida, llegando a desmembrarla. Pero obvio, su conciencia no le permite recordar el hecho, pero esa conciencia pronto no será más un problema. ¿Qué sucedió con Alicia? ¿Por qué era novia de alguien como Jeffrey? Con Alicia, al igual que con Carrie, los momentos claves sí ocurrieron en la realidad. Es decir, Will y Alicia sí tenían algún tipo de tensión. Alicia sí tenía novio, era Jeffrey. A diferencia de Will, Jeffrey sí es resuelto y diligente, que es precisamente la diferencia entre ellos y la razón por la que Alicia lo escogió. Pero el episodio clave en el que Alicia y Will se embriagan y eventualmente terminan cerca del río besándose, en el que ella termina rechazándolo, también es completamente real. Y al igual que la ruptura con Carrie, es una de las razones por la que su estructura mental se desmorona. Dos mujeres que él creía tener aseguradas a punta de su postura y su carisma, y deciden alejarse de él. Bueno, Will, la vida ya no es tan fácil, mi querido amigo. Lamentablemente para Alicia, Will en medio de su psicosis termina haciéndole lo mismo que le hizo a Carrie y termina degollada. Y eso se comprueba por otros de los flashes que sufre Will. ¿Qué sucedió con Rosie? Después de ese suceso nos preguntamos, ¿qué sucedió con Rosie? El episodio con Rosie en el bar parece confirmar todo lo anterior. Cuando Will llegaba al bar de Rosie completamente consumido en su locura, ya había cometido los dos crímenes, asesinando a Carrie y Alicia, y su mente divagaba en la fantasía del ritual gnóstico, el túnel y el monstruo de un ojo para justificar subconscientemente sus actos. Pero ya en ese momento Will no tiene vuelta atrás. Entonces, ¿todo lo del ritual gnóstico es mentira? El punto que más juega en contra de esta teoría es el hecho de que todo lo que ocurre respecto al ritual gnóstico, el portal, las cucarachas y el monstruo, de hecho corresponde en cierta medida con lo que está disponible en su línea de ocultismo gnóstico, pero ¿en realidad invalida la teoría o quizás la confirma aún más? Muy probablemente lo que Will encontró en el teléfono, si bien es parte de una broma de los estudiantes o quizás un proyecto de cine, lo condujo a consultar en internet sobre lo que vio, incluyendo el libro de la traducción de las heridas. De hecho, vimos en la película y su mente procesó la información alimentando su fantasía. Así como lo dice la cita, Will es emocional e intelectualmente tan vacío por dentro, que una vez empezó a leer sobre el asunto, su cabeza lo absorbió todo y lo incorporó a su psiquis completamente podrida por su experiencia en la guerra, y ahí vemos las consecuencias. ¿Qué significa la camiseta de Morgus el Magnífico? La camiseta de Morgus el Magnífico que usa Will durante parte de la película es un excelente guiño a la locura a la que está descendiendo Will, y al mismo tiempo a la Nueva Orleans, la ciudad donde transcurre la película. Morgus el Magnífico es un personaje creado por el actor Sidney Noel y servía como presentador de series de horror.
entre las décadas de 1950 y 1980. Si Will tenía una camiseta de Morgus el Magnífico, por tanto, es un fanático de sus series y muy probablemente de la fantasía. Además de las fotografías que encontraron en su celular y su investigación en internet haya sido alimentada por los episodios de terror de Morgus el Magnífico, podría ser una buena razón de la psicosis de Will. ¿En qué consistía el ritual gnóstico? El ritual que supuestamente hicieron los universitarios se basa en las creencias del gnosticismo, que en resumidas cuentas se trata de una serie de creencias en las que para alcanzar la salvación o iluminación no es necesaria o suficiente la fe, sino el conocimiento de sus verdades espirituales, conocidas como las gnosis. De hecho, dentro del gnosticismo, se cree que la materia, el cuerpo y lo tangible es una expresión de la maldad y que el espíritu es una chispa de divinidad, cuya comprensión es la que permite al ser humano trascender de esa maldad y de su existencia terrenal. Ahora, el gnosticismo está ligado al cristianismo y es una perspectiva que esta religión tuvo durante sus 3 primeros siglos de existencia, antes de Constantino y el primer concilio de Nicea. Curiosamente, está basada en la filosofía de Platón. De hecho, es una creencia ampliamente extendida en los círculos gnósticos de Jesucristo, que alcanzó la divinidad cuando fue un ser superior o un ser espiritual. Esa parte es importante. Lo que el ritual aparentemente pretendía era hacer contacto con uno de estos seres superiores a través de una especie de ceremonia que implicaba asesinar a una persona, degollarla y hacerla pasar a esta realidad mediante un portal, un túnel que se manifiesta a través de una herida. ¿Qué significa la escena final? Al final vemos como Will entra a la casa de Eric y allí, usando una llamada de Garrett como estímulo, logra que la herida en la cara de su amigo se convierta en el túnel. Y vemos cómo ese monstruo de un ojo que veía en sus alucinaciones sale de allí y empieza a introducirse lentamente en su boca, escena en la que no vemos mucho porque todo está repleto de cucarachas. En la mente de Eric se ha completado el propósito del ritual y finalmente es el elegido para albergar a ese superior que fue convocado. Pero lo que sucede en realidad es mucho más perturbador. Con esta alucinación final, Will se termina por consumir por sus instintos y por sus traumas emocionales, y finalmente se convierte sin ningún escrúpulo en un asesino de mente, capaz de lo que sea, incluyendo asesinar a Eric a sangre fría. La escena final implica que Eric sí estaba temeroso de Will, pero no por lo que aconteció con los universitarios, sino porque de alguna manera Eric ya sabía que Will había asesinado a Carrie y Alicia, y ya sabía de lo que era capaz, y estaba siendo testigo de su locura. Eventualmente, Will asesina a Eric, implicando algún tipo de tortura, y su mente se termina de sumir en la oscuridad. Está completamente sumido en su inmundicia mental. ¿Qué sucede con Will luego del final? Si creemos en la idea de lo que vimos en la película, si es cierto, entonces habría que asumir que Will ahora es el huésped de un ser superior, cuyos propósitos son desconocidos porque no tiene ninguna consideración por la vida humana. Pero si creemos en la idea de que Will fabricó subconscientemente la fantasía del ritual gnóstico y que finalmente sucumbió en la oscuridad luego de asesinar a Carrie, Alicia y a Eric, lo que sucede después de eso si no lo atrapa la policía, luego de descubrir sus asesinatos en una ola de destrucción y muerte a donde quiera que vaya, ya una vez consumido el conflicto interno que tenía sencillamente desaparecerá y volverá a ser el mismo Will encantador, pero dispuesto a utilizar ese encanto para matar. ¿Cuál es el mensaje de la película? Bueno, vivimos en un mundo donde con comodidades que nuestros padres y nuestros abuelos nunca tuvieron, incluso donde se puede vivir relativamente bien, con solo un poco de esfuerzo, sin la necesidad de romperse la espalda en un campo de cultivo, e incluso sin necesidad de estudiar. Muchos simplemente, con su encanto, con su belleza y con su simpatía, como vemos en los llamados influencers, viven muy bien y sin ningún tipo de necesidad, con el menor esfuerzo que puedan imaginar. Pero la película nos da un campanazo de alerta, y es que cuando la mente está llena de banalidades y estupideces, como en el caso de Will, cualquier cosa tiene la posibilidad de anidarse en nuestra mente, crecer y convertirse en algo descontrolado. Es por eso que son esas mentes pequeñas, poco informadas,
muy dadas al ocio y a la frivolidad. Las primeras que se llenan con modas ridículas, con los famosos challenges, y las que le creen a cualquier tipo de líder, religioso o político, que se aprovecha inmediatamente de esa debilidad para enquistar allí su odio visceral, al punto que ese odio se convierte en estilo de vida y los impulsa a cometer todo tipo de delitos, desde actos vandálicos, pasando por robos hasta llegar a la piromía y al asesinato. Así que si queremos evitar que alguna idea estúpida y peligrosa se anide en nuestra psiquis, la mejor prevención es simplemente tener actividades provechosas. La lectura es una buena opción, informarse y el análisis crítico basado en los hechos, no en teorías y supuestos, y mucho menos en simples buenas intenciones. Así que si tienes preguntas o alguna duda que no entendiste sobre este video, déjame en la caja de comentarios y dale like a este video y suscríbete para más contenido similar. Y que goces de buena salud. Hasta la próxima.